Rápido, piensa en una figura. Seguramente hay un país que se le parece. Bueno, quizá no un dodecaedro. De las curvas de la bota italiana a la franja costera de Chile, países en todo el mundo tienen fronteras que destacan por buenas razones. Hagamos un recorrido rápido por las formas de países más extrañas, geniales y hermosas del mundo. Algunas las conocerás y otras te van a sorprender. Y si te gustan estos análisis profundos de geografía, asegúrate de suscribirte al canal. De lo contrario, voy a tener que empezar a vender globos terráqueos semi-usados en eBay. Número 21. Italia, tierra de pasta, amore y fútbol. O debería decir fútbol. Italia tiene una de las formas más reconocibles en cualquier mapa. Es una pierna larga y delgada que se extiende desde los Alpes en el norte, con la punta del pie lanzando a Sicilia a través del Mediterráneo. Al igual que le debe a Ren, Italia le debe mucho a la geografía. Los Alpes son el muro de la naturaleza. Los invasores echaron un vistazo y dijeron: sí, mejor toquemos la puerta de Francia. La costa interminable, básicamente, una plataforma de lanzamiento de 7.500 kilómetros para comerciantes, piratas y armadas que no podían meterse en sus propios asuntos. Y estar justo en medio del Mediterráneo hizo que Italia fuera el cruce favorito de todos. Romanos, griegos, europeos modernos. ¿Tienes un imperio? Felicidades, probablemente vas a hacer una parada ahí. Bien, es hora de la lección de italiano. La península se llama Lo Stivale. ¿Quién necesita Duolingo? Significa bota, no es una declaración de moda. Son 600 millas de pierna, dejando una huella desde el Valle del Po directo al mar. Italia no es solo una bota, es una bota con dos compañeros de cuarto. El Vaticano y San Marino viven en sus fronteras sin pagar renta, como hijos que nunca dejaron el sótano. Italia es el plato de muestra de Europa. Aquí hay volcanes, montañas, viñedos y playas. Lo que busques lo encuentras. Cada región es muy diferente. El norte gana mucho dinero. Lombardía funciona al 127% del Producto Interno Bruto medio de la Unión Europea. Mientras tanto, Calabria en el sur apenas sobrevive con 56%. Italia ha estado avanzando a trompicones con piernas desiguales durante siglos. De un país largo y delgado a otro, esta vez al otro lado del mundo, el número 20, Chile, no solo parece largo, realmente lo es. Mide más de 2.600 millas de largo y solo 217 de ancho en su punto máximo. Eso no es un país. Eso es un garabato que alguien dibujó en los márgenes de Sudamérica y olvidó borrar. De un lado están los Andes, del otro el Pacífico. Chile no necesitó a un tipo con una regla. La naturaleza lo encerró. Y eso frustra a todos los cartógrafos de la historia. En 1881, Argentina y Chile firmaron un tratado para dividir la Patagonia, pese a que era un espacio en blanco en el mapa. Solo las tribus indígenas que vivían ahí conocían la tierra. Imagina a dos vecinos peleando por dividir una casa en la que jamás han estado. Pero a pesar de todo esto, Chile tiene mucho que ofrecer. Chile es el prodigio de la naturaleza. Al norte, el desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra que no es la Antártida. También parece un set de Hollywood para cualquier película de ciencia ficción. Patagonia. Selvas lluviosas, fiordos y paisajes que parecen de otro planeta. Entre esos extremos, tienes volcanes, viñedos, glaciares y una costa que simplemente no se detiene. Casi 4.000 millas de costa. Para ser un país tan delgado, Chile presume más que la mitad del continente. Hablando de países delgados, vamos a reducir las cosas aún más. Número 19. Gambia, ubicada en África Occidental, es una estrecha franja de tierra que abraza el río Gambia, como un país con una manta de seguridad líquida. Cruza Senegal murmurando «disculpa, solo paso», antes de llegar al Atlántico. Eso le da una forma bastante única. ¿Qué causó esta forma? El colonialismo, el peor decorador de interiores de África. Para los británicos, Río era un bien inmobiliario de primera, una autopista acuática que conectaba sus puestos en Sierra Leona y Ghana. El problema es que Gran Bretaña controlaba el río, pero no la tierra a ambos lados, y eso es un problema. En 1800, Francia cambió de táctica. Se acercaron poco a poco al río Gambia, Gran Bretaña entró en pánico y derramó su té, y luego marcó a Gambia como un protectorado. En 1888, Francia cedió el río a Gran Bretaña a regañadientes. Los dos rivales se sentaron a repartirse la tierra, ignorando por completo a las personas que vivían ahí. Imperios, ¿verdad? Gran Bretaña eliminó la resistencia y aseguró las fronteras de Gambia. De imperios donde el sol nunca se pone a paraísos fiscales donde el sol siempre brilla.
El número 18, Mónaco, es pequeño, pero destaca por su glamour, elegancia y riqueza que despiertan envidia mundial. Ubicado entre Francia e Italia, se aferra al Mediterráneo en una franja de media luna. Es menos un país y más un complemento de lujo. Mónaco parece como si hubiera sido sacado directamente de una postal muy cara. Es diminuto, reluciente y absurdamente rico. Solo son 0.7 millas cuadradas de costa con casinos, yates y calles que sirven de pista de Fórmula 1. Es la peor pesadilla para un agente de tránsito. En un mapa, apenas aparece como una mancha en forma de media luna en la Riviera, pero cada centímetro grita dinero. Es como un microestado que decidió disfrazarse de imperio, y sinceramente lo está logrando. Vamos a cruzar el Mediterráneo y visitar nuestra siguiente forma extraña, la número 17. Croacia tiene una forma bastante fascinante. Parece que le está dando a Bosnia un abrazo lateral incómodo, y no precisamente uno amistoso. Bosnia tiene solo 12 millas de costa en Neum, más un tope que una playa. Neum incluso atraviesa Croacia. Si vas manejando hacia el sur, sales de Croacia, entras a Bosnia y luego vuelves a entrar a Croacia. Todo solo para llegar a Dubrovnik. Piensa en los sellos del pasaporte. ¿Por qué esta configuración tan extraña? Mucho drama. Venecia y los otomanos pasaron siglos peleando por Dalmacia. Como un niño en divorcio, Dubrovnik quedó atrapado en medio. Para el 1600, Dubrovnik era técnicamente independiente, pero le pagaba a los otomanos su dinero del almuerzo como protección. Luego, en 1683, estalló la guerra. Dubrovnik entra en pánico, pensando que los enemigos de los otomanos vendrán a tocar su puerta. Su solución: entregar una pequeña franja costera a los otomanos como sacrificio humano, como escudo humano. Funcionó. Pero Bosnia obtuvo la franja de playa más triste del mundo. Fue una jugada bastante ingeniosa. Quien quisiera llegar a Dubrovnik debía enfrentar antes a los otomanos. La desventaja es que Croacia se quedó con un enclave. Hoy en día, los turistas cruzan una frontera solo para llegar a la playa. Incómodo, pero ideal para trotamundos. Suficiente sobre el drama de la costa europea. Vamos hacia el este. Número 16. La India es uno de los países más fáciles de identificar. Es un triángulo gigante que apunta hacia el Océano Índico. Al norte, el Himalaya actúa como un letrero natural de no entrar. De un lado tienes el mar Arábigo y del otro, la bahía de Bengala. La geografía le dio un poco de todo. Desiertos, selvas, monzones, como un buffet de climas. También tiene una de las fronteras más concurridas del planeta. 6 vecinos y Bangladesh, el ruidoso. Todo ese lío comenzó en 1947, cuando Gran Bretaña se fue del subcontinente. Le dieron a un abogado 5 semanas para dividir millones de vidas. No salió bien. La nueva frontera dejó a pueblos enteros sin clínicas, escuelas ni pasaportes. La gente quedó atrapada en el limbo. Unos 12 millones intentaron mudarse y hasta 1 millón murió en el caos. La partición no fue planificada cuidadosamente. Fue el equivalente cartográfico de garabatear tu tarea 5 minutos antes de clase. Tomó casi 50 años resolver el desastre fronterizo y aún hoy, la línea de 2.500 millas sigue siendo un laberinto de curvas. Es más complicado que mi vida amorosa. En el mapa, crea un gancho irregular que casi se traga a Bangladesh como un Pac-Man hambriento. Hasta ahora, nuestro país ha sido solo una declaración de moda. Otro caso que se volvió pista de carreras y disputa fronteriza, mostrando que ni los países se llevan bien con sus vecinos. Continuemos con este recorrido de geografía geométrica. Número 15. Namibia parece simple a primera vista. Un rectángulo, el océano de un lado y vecinos en los otros. Todo bien, pero mira aquí abajo. ¿Ves esa extraña cola que sobresale hacia el este? Esa es la franja de Caprivi. El resto de Namibia son solo desiertos, montañas y la costa de los esqueletos. Un lugar tan rudo que parece que fue nombrado por adolescentes rebeldes. Pero esa pequeña franja sobresale como un error en el mapa, un accidente que no puedes dejar de ver. Se extiende unos 280 millas desde el noreste hacia el río Zambezi. Luego cambia las cosas, variando de unas 20 a 65 millas de ancho. La mayoría de los humanos lo evitan por las inundaciones y el suelo pobre, pero antílopes y ñus abundan. Entonces, ¿por qué Namibia tiene este brazo tan extraño? ¿Adivina? Así es nuestro viejo amigo, el colonialismo. Término acuñado por el canciller alemán Leo von Caprivi. Lo cambió en 1890 como niño cambiando tarjetas de béisbol. Alemania creyó tener una vía fluvial al Océano Índico.
pero las cataratas Victoria bloquearon su avance. Algo que los británicos probablemente sabían, pero se les olvidó mencionar. Así que, en lugar de una autopista acuática, Alemania obtuvo un pantano lleno de animales y un dolor de cabeza fronterizo. Eso ha estado molestando a la gente desde entonces. Los alemanes nunca supieron qué hacer con eso. Sudáfrica lo cuidó por un tiempo, y eventualmente terminó en manos de Namibia. Hoy en día, es menos un corredor valioso y más como un apéndice geográfico. No hace mucho, pero ahí está. Número 14. Ruanda. Un país diminuto, aproximadamente del tamaño del estado de Maryland en Estados Unidos. Ruanda está rodeado por todos lados. Burundi, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo la rodean totalmente. Es conocida como la Tierra de las Mil Colinas. Suena bonito hasta que intentas caminar a cualquier lugar. Las montañas Virunga, en la parte noroeste de Ruanda, contienen el pico más alto del país, Karasimbi, que alcanza casi 15.000 pies de altura. Dos de los ríos más grandes del mundo, el Nilo y el Congo, atraviesan el país, y el lago Kivu marca su límite occidental. Es un país pequeño, pero la naturaleza parece haber reunido ahí todas sus características. Fronteras de Ruanda, un legado colonial que aún causa problemas. Actualmente, los ruandeses afirman que parte del este del Congo les pertenece. Es una afirmación basada en lazos precoloniales y en 3 mapas descuidados que los europeos dibujaron antes siquiera de poner un pie en Kivu. Estaban adivinando. En 1884, los alemanes movieron la frontera hacia el Congo. Otro mapa partió Ruanda casi por la mitad, y un tercero le dio su propio giro. Improvisaron la cartografía y eso aún genera conflictos regionales más de un siglo después. Ahora, vamos de las fronteras enredadas de África al sudeste asiático. Número 13. La forma de palmera de Laos se debe a la geografía y redoble de tambores. Por favor, la política. El tronco mide 650 millas de norte a sur. El río Mekong al oeste es frontera acuática con Tailandia. Al este, las montañas Annamitas cerraron la puerta con Vietnam. Así que Laos se quedó con un cuerpo delgado, mientras los países robustos lo miran de reojo. En la parte superior, el Triángulo de Oro, donde Laos se encuentra con Myanmar y China. Olvida los folletos turísticos. Este es uno de los cruces de contrabando más notorios del mundo. El opio salía de aquí. Los franceses lo controlaron durante la época colonial. Nada dice progreso como ser dueño del supermercado de drogas más grande del mundo. Laos también tiene un récord mundial. Sí, es el país más bombardeado del mundo. De 1964 a 1973, 2 millones aquí, más que todas las bombas lanzadas sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿No crees que fue excesivo? En ese momento, Laos parecía un tablero de dardos. Bajo ese follaje hay 70% montañas, 18 grupos étnicos y un río dominante. Recordemos que la geografía crea formas y la política deja cicatrices. Así que, desde una palmera bombardeada, vamos a un país que lleva el escondite a otro nivel. Número 12. Lesoto es como el compañero de cuarto de Sudáfrica que nunca se fue. Es uno de solo 3 países en el mundo completamente rodeados por otro. Lesoto es pura montaña. Sus fronteras fueron talladas por los Drakensberg en una fortaleza de crestas y valles. Durante el Mefiquén de los 1800, mientras las guerras dispersaban tribus en el sur de África, los Basutu se unieron y formaron su reino en las montañas. Mientras tanto, construyo fuertes de almohadas en mi cuarto extra. Luego el rey Meshuexue. Yo logré lo imposible en 1800. Él realmente logró que la gente estuviera de acuerdo en algo. Unió a los clanes. Pero los europeos no resistieron meterse en problemas. Los Boers querían tierras. Los británicos querían el control. Y Lesoto quedó atrapado en el fuego cruzado. En 1868, Meshuexue se cansó y pidió ayuda a Gran Bretaña. Nació Basutolandia, protectorado hasta su independencia en 1966 y no. Las fronteras nunca se movieron. Por eso Lesoto sigue estando encerrado dentro de Sudáfrica como si fuera un sello postal. Un punto muy montañoso y muy terco en el mapa. De Lesoto, encerrado por Sudáfrica, a una república que está sola por su cuenta. Diferentes continentes, la misma geografía extraña. Número 11. Nakhchivan es la pieza perdida del rompecabezas de Azerbaiyán. Es un enclave separado del territorio principal, encajonado entre Armenia, Irán y Turquía. Unas 2.100 millas cuadradas sin salida al mar, tan cerca y tan lejos. El lugar también es antiguo. La gente estuvo aquí en la era paleolítica.
y su capital es mencionada por todos, desde eruditos griegos hasta historiadores armenios. Con el tiempo ha sido persa, mongol, armenia, turca. Todos han tenido su turno. Debe ser agradable ser tan popular. Los soviéticos la nombraron República Autónoma, lo que significa que sigue siendo complicado. La tierra no lo facilita. Las montañas se elevan en las fronteras con Armenia e Irán, y el monte Capuy alcanza casi 12.800 pies. Luego está el río Aras, que serpentea por el sur y alimenta represas. Y luego está la montaña Serpiente. La leyenda cuenta que se rompió al chocar el arca de Noé. Gran constructor de barcos, pero mal marinero. Las fronteras y la historia de Nashvan pueden ser complicadas, pero nunca son aburridas. Hemos visto enclaves que no quisieron mudarse, costas talladas como si la naturaleza dibujara, y reinos montañosos viviendo sin pagar renta dentro de vecinos más grandes. Ya vimos el top 10. ¿Tienes país favorito? Dímelo en los comentarios. Número 10. Japón. Nación isleña y caballito de mar a tiempo parcial. Aquí está Hokkaido. Esa es la cabeza. Honshu forma el cuerpo, Shikoku cuelga como una aleta ventral y Kyushu es la cola. El conjunto abarca 1900 millas de punta a punta, pero en partes tan angostas puedes cruzarlo en menos de una hora en auto. Esas islas están en el Pacífico, en el Anillo de Fuego. Suena místico. Es solo el peor anillo de humor de la Tierra, terremotos y volcanes una y otra vez. En serio, más de 100 están activos. Es la versión japonesa de un brote constante de acné. Aproximadamente el 70% del terreno son montañas. El monte Fuji se alza sobre la nación, con casi 12.400 pies de altura, tierra plana. Es como tratar de encontrar un lugar tranquilo en el metro de Tokio. Las ciudades se concentran en las costas, que tienen casi 18.500 millas. Lindas costas, claro, pero también es el centro de tsunamis, lo que significa que las clases de natación no son opcionales aquí. Es cuestión de supervivencia. Volcanes y tsunamis son una cosa, pero ¿qué ocurre cuando interviene la historia? ¿Unir los puntos con países enteros? Número 9. La frontera de Papúa Nueva Guinea con Indonesia tiene historia con mayúscula H. Las fronteras con Indonesia abarcan casi 500 millas por selvas, ríos, pantanos y las montañas Stark. Y todo es cortesía de Europa. En el siglo XIX, las potencias coloniales dividieron la isla como si fuera pizza, solo que sin piña. Las familias se encontraron en diferentes países. Apenas había señales que mostraran dónde estaba la frontera. Es el tipo de frontera que solo existe en el papel. Divide primero, explica después. De las fronteras de Papúa Nueva Guinea, pasamos al norte de África, donde 2 enclaves europeos siguen en la costa. Número 8. Ceuta y Melilla son los 2 pedazos de África que tiene España. Son ciudades fortificadas situadas en la costa de Marruecos que, de alguna manera, nunca fueron devueltas. Ceuta fue tomada por Portugal en 1415 y cedida a España en 1668. Melilla llegó después, siendo tomada en 1497 durante la Reconquista. Desde entonces, ambas ciudades son la versión europea de propiedades frente a la playa. Se trata menos de la vista y más de controlar quién navega por el estrecho de Gibraltar. Piénsalo como los invitados a la fiesta de España que nunca se fueron. Definitivamente se quedaron más tiempo del que debían. Su ubicación en la puerta de África hace que Ceuta y Melilla sean bienes raíces de primera. Lástima que vienen con cercas llenas de alambre de púas y cámaras. Difícilmente son dignas de Instagram. Marruecos las reclama desde su independencia en 1956. España afirma que son tan españolas como las tapas y las catedrales. Eso no cambiará. ¿El resultado? Una lucha política que ha durado décadas. Ahora vamos a Borneo, donde un país logró terminar con una forma parecida a un rompecabezas con una pieza faltante. Número 7. Brunei no es un solo país, sino más bien 2 pedazos. El estado de Sarawak, en Malasia, lo cruza por completo, dejando la sección principal al oeste y al pobre distrito de Temburong, aislado tras el corredor de Limbang. Simplemente está ahí, como el invitado incómodo del que nadie habla en la fiesta. En 1890, los rajás blancos de Sarawak anexaron Limbang de Brunei, en lo que se ha llamado una cesión involuntaria. Eso es lenguaje burocrático para decir, es mío. La pérdida dividió Brunei en 2, creando las extrañas fronteras actuales. Un acuerdo de 2009 con Malasia calmó las cosas, pero Brunei todavía se aferra a Limbang porque claramente dejar ir no es lo suyo. Imagina Klingi X, pero con más selva y controles. Actualmente,
La frontera cruza la selva en corredores estrechos, recordando una historia que se resiste al avanzar. Desde los fragmentos de Brunei hasta el Caribe, donde una delgada franja de tierra conecta Guatemala y México. Número 6. La extensión sur de Belice sobresale como un dedo tratando de tocar el mar Caribe. Ese delgado apéndice no fue un accidente. En el siglo XIX, las potencias coloniales disputaban cada tramo de costa, y este territorio era su objetivo. España lo reclamó. Luego trasladó el problema a Guatemala y México. Gran Bretaña intervino para asegurar rutas comerciales. El resultado fue el Tratado Guayquissinena de 1859 que trazó las fronteras. Piénsalo menos como un acuerdo fronterizo y más como niños peleando por quién se queda con el último pedazo de costa. Guatemala siguió reclamando Belice mucho después de que fuera independiente. Aparentemente, las fronteras nunca son realmente definitivas. En el sur de Belice, la frontera cruza ríos y bosques, adaptándose a los obstáculos del camino. Es una puerta al Caribe y un crisol cultural. Herencias españolas, indígenas y británicas reunidas en una sola franja de tierra. Esperemos que los británicos no hayan influido en la comida, eso sí. Hemos visto a Papúa Nueva Guinea convertirse en un proyecto colonial grupal que salió mal y a los 2 colados africanos de España que todavía no se quieren ir. ¿Listo para el top 5? No creerás cómo el número 3 obtuvo su forma. Número 5. Paraguay es de los países sin mar menos afortunados de Sudamérica y tiene forma de rectángulo con identidad indefinida. 2 ríos forman la mayor parte de las fronteras, el Paraguay y el Paraná. Uno serpentea por el oeste con Argentina y Bolivia. El otro delimita el este con Brasil y Argentina. De nuevo, genial, ¿no? Excepto que cada curva de esos ríos es básicamente el tejido cicatricial de siglos de peleas, tratados y guerras. La mayor influencia, la Guerra de la Triple Alianza. En 1860, Paraguay luchó contra Argentina, Brasil y Uruguay, perdiendo territorio. ¿Por qué pelear contra un solo enemigo cuando puedes ir con todo? No terminó bien. Paraguay perdió extensas tierras y quedó reducido a su actual cuenca fluvial. Actualmente está rodeado por 3 vecinos, sin costa visible, dependiendo de sus ríos para comerciar y sobrevivir. Al menos es casi un rectángulo. Las fronteras de Paraguay son irregulares, pero aún se puede ver el país como una sola pieza. El siguiente lugar en nuestra lista no tuvo tanta suerte. Número 4. La frontera entre Tayikistán y Uzbekistán es más una mala broma que una línea. Se extiende por más de 800 millas de terreno brutal y gracias a la planificación soviética está salpicada de enclaves. Pequeñas islas de un país varadas dentro del otro. Piensa en queso suizo, pero menos apetitoso. Los soviéticos la diseñaron así para mezclar etnias y controlar recursos, no para facilitar la vida a nadie. Ahora, los locales deben cruzar fronteras para revisar sus cultivos o ver a sus familias. Imagina requerir pasaporte para una taza de azúcar, puntos de control, caminos sinuosos y fronteras disputadas. Parece que los soviéticos dejaron que niños jugaran con crayones, y toda Asia Central recibió tensión, papeleo y dolores de cabeza diarios. Suena justo como yo en temporada de impuestos. Cuando ignoras la geografía y la cultura, no creas una frontera, creas un desastre. Es hora de nuestro top 3. Hagan sus apuestas. Si las últimas fronteras parecían un proyecto artístico infantil, espera a verlo primero en la lista. Número 3. La República Democrática del Congo es enorme, pero su característica más extraña es una delgada extensión hacia el Atlántico, llamada el Pedículo del Congo. Nombre y forma curiosos. Las potencias coloniales lo dejaron así durante la repartición de África, cortando el territorio como pastel. La República Democrática del Congo se quedó con las migajas, con un incómodo dedo de costa como resultado. Cuando Leopoldo II tomó el Estado Libre del Congo como colonia personal, las fronteras ignoraron geografía y cultura. Se trataba de hacer dinero. Tenía muchos recursos y luego las potencias europeas quisieron entrar al negocio. El Congo terminó con líneas rectas, protuberancias y penínsulas incómodas. Pero bueno, al menos es interesante. El brazo occidental delgado no fue un accidente. Fue diseñado para darle a la colonia una puerta de entrada al Atlántico, la salida perfecta para el marfil, el caucho y los minerales. El río Congo definió algunos límites internos, pero no fue suficiente. Cuando hay dinero por ganar, los ríos no marcan fronteras. Los gobernantes coloniales lo hacen. De un brazo delgado a uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Número 2. Las fronteras de Corea del Sur se remontan a 1945, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron la península en el paralelo 38.
Se suponía que sería temporal, pero no lo fue. Para 1948 había 2 Coreas en el mapa, señalándose una a la otra, insistiendo en que eran la única verdadera, como el meme de Spider-Man. En 1950, Corea del Norte cruzó la línea. Literalmente, la Guerra de Corea dejó millones de muertos y la península devastada. 3 años después, la guerra terminó donde empezó, justo alrededor de esa misma línea arbitraria. Debes preguntarte, ¿valió la pena? En 1953, el armisticio coreano creó la zona desmilitarizada. Es una zona de amortiguamiento de 27 millas de ancho. Aquí, amortiguamiento tiene mucho peso. Por el medio corre la línea de demarcación militar. Es como la línea del frente, pero sin acción. Nunca se firmó un tratado de paz. Técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Son terribles para programar. La secuela. La zona desmilitarizada atraviesa montañas y ríos, llena de soldados. Es menos una frontera y más la sala de espera más tensa del mundo. Ahora llegamos a la forma de país más extraña. La nación que parece que alguien perdió una pelea, con un juego de geometría. Número 1. La forma de Tailandia depende de a quién le preguntes. Algunos dicen hacha, otros cabeza de elefante. De cualquier manera, el norte es la parte superior sobredimensionada y el sur es la península delgada que cuelga por su vida. El norte de Tailandia está lleno de montañas puntiagudas. Es una fortaleza natural que determinó dónde vivir y forzó que las fronteras se adaptaran a ella. Llámalo la columna vertebral del país. Si vas hacia el este, llegas a la meseta de Korat. Es una zona seca en el mapa. La llamaron la oreja de elefante. Si entrecierras los ojos y tienes mucha imaginación, la verdad es que sí se parece. En el centro está la cuenca del río Chao Phraya, el granero y centro de poder del país. Quien dominaba este valle, dominaba Tailandia. Son como el jugador 1. Las fronteras a su alrededor, formadas por reinos luchando contra colonizadores, trazando líneas y alguna que otra montaña. La península del sur se trataba de comercio y control. Pero hoy solo hace que Tailandia parezca un país que le creció una cola. Siglos de tratados definieron las fronteras, pero la forma todavía parece como si hubiera sido ensamblada con piezas de repuesto. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.